Listo. Entonces, ahora vamos a desarrollar los ejercicios. Ya vamos a hacer la explicación porque acá está todo desarrollado. Ya. A ver. Esto de acá lo ocultamos, ¿ya? A ver, presten atención. Miren, el ejercicio número 1 es bien fácil, es bien sencillo. Dice: de la figura, calcula la medida del ángulo ABC. Del ángulo ABC. ABC. Todo ese ángulo. Fácil, ¿sí o no? Porque está a la vista, ¿o no? Ahora, no me vayas a decir: profesor, ya está a la vista, entonces es 140 más 130, 270, profe. No, por si acaso. Te pide la medida, calcula la medida del ángulo ABC. Dice: ¿quién es el ángulo ABC? ABC. Porque nos están hablando dentro del triángulo para hablarnos de ángulo, ¿no? Si no, nos hablarían de longitud de arco. No nos están hablando de longitud de arco. Hay que tener bien presente eso. ¿De qué nos están hablando? Nos piden la medida de un ángulo, no la longitud de un arco. Correcto, la longitud de arco no se expresa así, ¿no? Se expresa de otra manera. Ya. Tú sabes que va con su sombrerito curviado si es longitud de arco. En este caso es medida de un ángulo, ¿ve? Medida del ángulo ABC. Entonces, ABC, ya, la medida de este ángulo. A ese ángulo, mira acá la figura, a ese ángulo le hemos puesto X. Correcto. Ahora, como está coincidiendo con ser un vértice, entonces sabemos que es un ángulo interior y el ángulo interior es la mitad de la longitud del arco que lo representa. ¿Cuál es la longitud de arco? 130. Por lo tanto, su ángulo debe ser la mitad, 65. Igualito para el vértice, para el ángulo que está en el vértice C. Si todo este de aquí es el arco 140, entonces el ángulo es la mitad, 70 grados. ¿Correcto? Eso ya lo hemos visto hace un ratito por la teoría. Entonces, ¿no? Acá dice, ¿no? Sabemos que la medida del ángulo BAC va a ser la mitad del arco BC, igualito para el arco BCA, para el ángulo BCA, perdón, va a ser igual a la mitad del arco AB, entonces de ahí sale 65 y 70. Y por propiedad sabemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Por lo tanto, 65 más 70, 135, pasa a restar a 180, nos sale que X vale 45 grados. Sencillo, ¿verdad? ¿Se entendió o hay alguna duda? Hablen. No se queden dormidos en su cama. Están con su laptop o su celular en su cama, seguro, ¿no? ¿O no? No. Ya. A ver, ejercicio número 2. Dice: si el segmento AB, miren dónde está el segmento AB, vale 15. Acá en la figura grande, mira, le vamos a ir colocando, ¿no? AB vale 15. BC vale 12, acá está BC, vale 12. Y AC vale 13, acá está AC vale 13. Correcto. Nos piden calcular la parte del segmento CN. Correcto. Profe, ya está colocado 20. Espérate. Tenemos que analizar esto, mira. ¿Qué sucede acá? Que este triángulo es exinscriptible, ¿verdad? O sea, se le puede dibujar una circunferencia exinscrita. ¿Por qué? Porque resulta que la prolongación de dos de sus catetos, ¿ya? Resulta que la prolongación de dos de sus catetos, ¿verdad? Con el tercer lado, ahí se puede formar una circunferencia, ¿ves? La circunferencia exinscrita. Por propiedad, vamos a ver, ¿no? Hay que acordarse eso. El segmento AN ya es igual a P. Miren, esta es una propiedad y está en la parte teórica en una de las, ¿cómo se llama? De las partecitas que está al costado. Eso tienen que repasarlo también. No lo he leído cuando hemos repasado la parte teórica, pero está ahí, ¿ya? P viene a ser el semiperímetro del triángulo ABC. No el perímetro, el semiperímetro. Tú sabes que el perímetro es la suma de los tres lados, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces desde hasta n viene a ser el semiperímetro. Eso se cumple, por si acaso. Entonces, de antemano nosotros sabemos, nos sacamos el perímetro, que sería 15 más 12 más 13. ¿Cuánto es eso? Súmalo, 40. 40 entre 2, 20. Si el perímetro es 20, entonces ya sé que desde A hasta N vale 20. Y como sé que desde A hasta C mide 13, entonces ya puedo sacar cuánto es el valor de la longitud del segmento CN. Una simple resta, ¿verdad? Y eso sale 7. 20 menos 13, 7. Correcto, aplicando esa propiedad. ¿Se entendió?
Sí, Muy algo. fácil. Ya, la cuestión es tener en cuenta las propiedades. Ya. Ahora, si ustedes han visto en el Facebook o en Internet, ya hay un montón de imágenes respecto a todas las propiedades de geometría, ¿no? Te lo sacan en dos hojas, pero cada propiedad chiquititita y chiquititita. En cada hoja hay como unas 36 propiedades. Y entre ellas está esta. Pues. ¿No? Entonces yo les sugiero a ustedes, si es que no quieren trabajarlo, que no quieren trabajar sus propia tabla de propiedades o su propia tabla de formularios de geometría, no, entonces que busquen en el internet, descárguenlo a una imagen bien visible y la imprimen, así de fácil, ¿no? ¿Ya? O en todo caso, como en algún momento yo les mostré, ¿no? Mi librito que era la guía científica, que es un formulario, ya es un librito formulario, sino que la ventaja que ese formulario te viene con uno o dos ejemplos aplicativos de cada propiedad. Correcto, y está de todos los cursos, ¿no? De la editorial Lumbreras, pero está de todos los cursos científicos, si se puede decir así, ¿no? Está de todo matemática, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, razonamiento matemático, ya está de ciencias, está química y física. Correcto. Solamente fórmulas y propiedades. No hay un tema, o sea, no te explica la parte teórica de frente, solamente es puras fórmulas. Entonces, pero claro que está por temas, bueno. A ver, esta fórmula de qué tema es, tienes que tratar de acordarte. Ahí, ¿no? Ahí ya viene tu trabajo memorístico. ¿Ya? Tercer ejercicio dice, los catetos de un triángulo rectángulo miden 8 y 15. Acá está el triángulo rectángulo, uno mide 8, el otro mide 15 sus catetos. ¿Ya? Calcula el radio de la circunferencia inscrita en dicho triángulo. Tenemos aquí la circunferencia inscrita en ese triángulo y tenemos el radio. Ah, profesor, fácil, pues. Si tenemos dos catetos podemos hallar la hipotenusa. Y con los tres lados y un triángulo inscrito, o sea, tenemos aquí el inradio, profesor, aplicamos el teorema de Poncelet. ¿Recuerdan? Hace un ratito leímos el teorema de Poncelet, ¿verdad? ¿Qué decía el teorema de Poncelet? ¿Se acuerdan o no? Que la suma de los dos catetos va a ser igual a la suma de la hipotenusa más el doble del inradio, ¿verdad? Entonces, primero para hallar la hipotenusa aplicamos el teorema de Pitágoras. Correcto, 8 al cuadrado 64, 15 al cuadrado 225, la suma 289, el cuadrado pasa como raíz cuadrada de 289, 17. Ya tenemos la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos, pues no sabemos que la hipotenusa, que vale 17 más el doble del radio, va a ser igual a la suma de los dos catetos, que sería 8 más 15. 8 más 15, 23. 17 pasa a restarle al 23, te queda 6, y 2 que multiplica pasa a dividir, por lo tanto el inradio vale 3. ¿Listo? Ya está. Con dos teoremas bien conocidos. ¿Ya? Y si tú solamente conocías el teorema de Pitágoras, ahora vas a tener que aprenderte muy bien el teorema de Poncelet. Son dos teoremas bien conocidos. ¿Se entendió? Están durmiendo, creo. ¿Terminaron de copiar? Sí, ¿no? Ya, no importa. Igualito lo van a ver en el video. A ver, número 4. Presten atención. Dice, un cuadrilátero ABCD está circunscrito a una circunferencia. Acá tenemos entonces dibujo un cuadrilátero ABCD que tiene una circunferencia circunscrita, ¿verdad? Correcto. Dice que el lado AB mide 15, acá está, AB mide 15, BC mide 11, ahí está, BC mide 11, y AD mide 21, AD mide 21. Calcula CD. Ah, fácil, pues. Si tengo un cuadrilátero y sé que tiene una circunferencia circunscrita, es un cuadrilátero ¿no? Inscriptible, ¿no? Tiene acá una circunferencia dentro. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitot. ¿Qué dice el teorema de Pitot? Que la suma de los lados opuestos son iguales, ¿verdad? O sea, 15 más el lado CD va a ser igual al lado que mide 11 con el lado que mide 21, ¿correcto? Las sumas de los lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos.
11 más 21, 32. 15 pasa a restar, CD vale 17. Facilito, así de simple, aplicando el teorema de Pitot. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Ya se fueron. Allá, sí, muy bien. Entonces pasamos al ejercicio número 5. Observen, dice. En la figura, alfa más teta, mira quién es alfa y por quiénes está formado. Está formado por dos cuerdas, ¿ve? Correcto, por dos cuerdas que se están cortando en un punto central, ¿verdad? No en el centro de la circunferencia, sino en un punto que está dentro de la circunferencia, ¿verdad? Ahí está alfa. ¿Y dónde está teta? Profesor, teta está formado por dos secantes a la circunferencia, ¿no? Porque la están cortando en dos puntos. ¿Ven? Esta secante la corta en el punto B, en el punto A. Esta otra secante lo corta en el punto D. Ahora dice, calcula... nos dice que alfa más teta es igual a 126 grados. Primer dato que nos dan. Luego nos dice, calcula la medida del arco AD. Este arco, AD. Eso es lo que nos están pidiendo calcular. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, como tiene bastante que ver los dos arcos que están formados, porque tú sabes que este arco alfa, ¿ya? Tiene que ver con el arco, con los dos arcos que se están formando, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cómo se encuentra este ángulo interior o no? Tiene que ver con estos dos arcos. ¿Te acuerdas cómo se encuentra el ángulo teta, sí o no? Tiene que ver también con los dos arcos que está determinando las dos secantes, bueno, el arco X y el arco Y. Así que para ambos interviene. Ahora, la medida del arco AD le hemos colocado X, de BC le hemos colocado Y, y por ángulo interior sabemos justamente que este ángulo alfa se calcula como la semisuma de los dos arcos que se han determinado, que serían X más Y entre 2. 2 pasa a multiplicar, entonces sabemos que X más Y es 2 alfa. ¿Correcto? Primera ecuación. X más Y es 2 alfa. Ahora, por ángulo exterior, ¿no? Para teta. ¿Cómo calculamos el ángulo teta? Como la semidiferencia de los dos arcos que se han formado o que están determinadas por las secantes, ¿correcto? Entonces sería X menos Y entre 2, eso es teta. 2 que divide pasas a multiplicar, entonces 2 teta es igual a X menos Y, ¿correcto? Ya, esa sería nuestra segunda ecuación. Ahora, si nosotros sumamos 1 y 2, ya, si sumamos 1 y 2, ¿qué obtenemos si sumamos 1 y 2? 2 alfa más 2 teta, acá está, 2 alfa más 2 teta, X más X, 2X, más X con menos Y. Sabes que ellos se van a eliminar, ¿verdad? Y menos Y se van a eliminar. Te va a quedar 2X, factorizamos el 2, simplificamos los 2 y nos queda que X es igual a alfa más teta, ¿verdad? Correcto. Y de antemano nos han dado como dato eso, bueno, que alfa más teta es igual a 126 grados. Porque nuestro objetivo al desarrollar va a ser buscar el dato que nos dan. Ya, yo tengo que encontrar la suma de alfa más teta, ahí está. Factorizando lo encuentro, ¿sí o no? Al toque. Entonces X es igual a alfa más teta, por lo tanto el ángulo X que me piden calcular mide 126 grados. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Se entendió? Más o menos, ¿están perdidos? Más o menos. Mazorca. Ya. Para que para que lo entiendan bien, ven el video, ¿ya? Vuelven a ver la explicación. Vamos al ejercicio número 6. A ver, dice lo siguiente, que si el segmento AD, mira, esta es la figura que nos proponen, ¿no? Mira el segmento AD. Va a ser igual a la suma de los segmentos BC más CD. Al segmento BC con el segmento CD. Perdón. Sí. AD es igual a BC más CD, ¿no? Está bien. Y nos dan como dato que el segmento AB, este segmento AB, mide 28. Nos piden calcular X más Y. ¿Quién es X? El inradio del triángulo ABD. ¿Quién es Y? El inradio del triángulo BCD. ¿Ya? ¿Por qué me río? Porque a simple vista uno diría, guay, ¿cómo voy a hacer eso, sí o no? Pues vamos a aplicar el teorema de Poncelet en los triángulos ABD y BCD, ¿no? En los dos triángulos. Tenemos que aplicar el teorema de Poncelet si queremos el inradio, pues, ¿no? Correcto. Pero, profe, ¿cómo? Si no hay datos,
Y no por eso tienes que tener miedo. Conozco un montón de estudiantes que cuando miran, ¡guau, profe! Pero solamente me dan que AB vale 28. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para desarrollar? No tengas miedo, tú simplemente plantéalo algebraicamente. Por algo, por algo se aprende álgebra antes que geometría, pues, ¿no? Ya aprendes a plantear ecuaciones. Entonces, mira, ve, según el teorema de Poncelet, ya, que nos dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del inradio, ¿verdad? Ya. Si nos vamos al triángulo ADB, al triángulo ADB, ¿quiénes son los catetos? El segmento DB y el BA, ¿verdad? O BD con AB, como quieras, ¿no? Acá está colocado AB más BD, la suma de los catetos. Va a ser igual a la hipotenusa AD más el doble del inradio, más 2x. ¿Correcto? Ahí está planteado el teorema de Poncelet para el triángulo ABD. Ahora para el triángulo BCD, ¿quiénes son los catetos? BC y CD, ¿verdad? Entonces BC más CD va a ser igual a la hipotenusa, que sería BD, más el doble del inradio, que sería 2y. ¿Correcto? Aquí está el teorema de Poncelet para el triángulo BCD. Ahora, ¿qué hacemos con ellos dos? Acá dice bien en claro, vamos a sumar ambas expresiones. ¿Por qué, profesor? Ahorita vamos a ver por qué. Mira, acá tenemos AB más BD más BC más CD, sería toda la parte izquierda, ¿verdad? Ahora mira la parte derecha. AB más BD más el... factorizamos 2 y nos queda x más y, ¿verdad? El doble de la suma de x más y sería. ¿Correcto? Ahora, BD a la izquierda con BD a la derecha se van a simplificar. ¿Correcto? Ahora, a ti te han dado como dato lo siguiente, ¿ve? Que BC más CD vale a D. Justamente por este dato es que lo vas a plantear de esta forma. Porque si no, ¿cómo obtienes BC más CD? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que tú tienes que analizar. Por algo nos han dado este dato. ¿Ve? Si nos han dado este dato, todo lo tenemos que plantear de esta forma. Es por eso que hemos aplicado lo hemos aplicado así. ¿Correcto? BC más CD, ¿qué cosa es? AD. ¿Correcto? Entonces, acá en la izquierda se resumiría, ¿no? AB baja el que se convierte, BC más CD que se convierte en AD, y a la derecha tenemos AD y más el doble de x más y. AD con AD se simplifican y me quedaría que AB es igual al doble de x más y. Pero nos han dado como dato que AB vale 28. Acá está, ¿no? AB vale 28. Entonces 28 sería igual al doble de x más y. 2 pasa a dividir, entonces tenemos que x más y vale 14. ¿Qué nos pedían calcular? X más y. Ahí estaba. X más y vale 14. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Siguieron? Sí, se entendió. Ya. Vamos al ejercicio número 7. Este ejercicio está más divertido, ¿eh? Por la gráfica, ¿no? Bonito está. Y el chiste es que este ejercicio viene sin gráfica, ¿no? Si tú ves en tu separata, viene sin gráfica. Y miren todo lo que sale, ¿ven? Si tú sigues los pasos que dice acá, te va a salir toda esta gráfica. Dice, calcula en qué relación se encuentran los perímetros del triángulo equilátero. Dice, un triángulo equilátero, ya te imaginaste un triángulo equilátero, ¿verdad? Y el cuadrado inscritos en una misma circunferencia. Inscritos, o sea, ellos dos tienen que estar dentro de una misma circunferencia, ¿ya? De radio R. ¿Cómo haría eso? A ver, si yo tengo acá, mira, tengo el triángulo equilátero EBF. ¿Lo ves, no? Triángulo equilátero EBF. ¿Ya? Dice, calcula qué relación se encuentran los perímetros de ese triángulo equilátero y un cuadrado inscrito. Profe, ¿y el cuadrado no lo puedo poner de otra forma? Si quieres. Si quieres, lo puedes poner de otra forma. Yo acá estoy haciéndolo coincidir con el vértice B. El problema es que de otra forma no vas a encontrar el resultado, ¿no? Y de ahí viene el detalle, el análisis del estudiante, ¿ya? Acá nos piden la relación de los perímetros, ¿no? En una misma circunferencia de radio R. Ya. Ahora mira, si tenemos aquí el triángulo ABCD, correcto, ves el triángulo ABCD, el punto B
es común para el cuadrado como para el triángulo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y por qué lo he colocado así? Porque yo quiero que la diagonal del cuadrado, esta diagonal BD, ya del cuadrado, también sea el diámetro de la circunferencia. Por eso ese es mi objetivo. ¿Para qué? Para que la mitad de la diagonal del cuadrado venga a ser el radio, ¿correcto? Y resulta que al ponerlo acá, ese triángulo, el triángulo, desde el punto O, del centro de la circunferencia, hacia cualquiera de los extremos también va a ser el radio, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces de ahí puedo calcular de una manera más sencilla. ¿Por qué? Mira el triángulo, para que lo entiendas. Desde este centro hasta el punto F, que es uno de los vértices, viene a ser el radio, ¿verdad? Y desde centro hacia el otro que está arriba, que es el común para el triángulo y para el cuadrado, también sería el radio. Por lo tanto, acá se acaba de formar un triángulo equilátero, el triángulo isósceles, BRF, ¿correcto? BRF sería un triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, L es radio, ¿correcto? Ya. Ahora, obviamente, pues no en todo triángulo equilátero, si tú le trazas hacia el centro, viene a ser la altura, ¿correcto? Y resulta que en el triángulo equilátero, que es que está dentro de una circunferencia, que está inscrito en una circunferencia, ya, la bisectriz de cualquiera de los tres ángulos va a concurrir o se van a cortar en el centro de la circunferencia, ¿correcto? Y ahí yo sé que todo triángulo equilátero mide 60 grados, pues no sus ángulos internos, entonces sería 60 entre 2, 30, 30, él también 30, 30, ¿no? De ahí lo encontramos un montón de relaciones, ¿ya? Correcto. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Mira, ven. EF sería una cuerda, correcto, y él sería el radio, correcto, desde O hasta D sería el radio, ¿ya? Desde O hasta D sería el radio. Ahora, acá, mira, OHF, ¿ves ese triángulo OHF? En ese triángulo OHF ya sabemos que uno de los ángulos agudos es 30 grados, el otro sería 60, porque tendríamos un triángulo rectángulo notable, ¿correcto? Y sabemos que OF es la hipotenusa. A 30, según el triángulo notable, siempre se le pone la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es R de radio, entonces esta partecita sería R medios. Pero como tú sabes que desde O hasta D es el radio completo, si en esta parte hay la mitad del radio, para la otra parte estará la otra mitad, pues, ¿no? Entonces tenemos R medios, ¿correcto? ¿Ya? Miren, hasta ahí que estamos trabajando. Ahora, mira BHF. BHF también es un triángulo rectángulo notable, porque aquí todo este ángulo sería 60, el de acá es 30, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que sé que desde H hasta F, mira desde H hasta F, mide raíz de 3 R medios por el mismo triangulito que acá hemos trabajado, ¿verdad? Con este triangulito sabemos que a 60 se le opone la raíz de 3 por la constante, ¿no? Y la constante es lo que se le opone a 30, o sea, R medios. Por lo tanto, a 60 se le opone raíz de 3 R medios, ¿correcto? Entonces, en el triángulo más grande, HBF, tengo lo que se le opone a 30. Entonces yo puedo conseguir ya lo que es un lado del triángulo. ¿Te das cuenta? Correcto. Si tengo raíz de 3 R medios, ¿ya? ¿Cuánto viene a ser la hipotenusa? El doble, ¿verdad? Correcto, porque a 30 se le pone la mitad de la hipotenusa. Si yo tengo lo que se le pone a 30, la hipotenusa, entonces por lógica sería el doble. ¿Cuánto es el doble? ¿No? R por raíz de 3. Entonces ya tenemos uno de los lados del triángulo equilátero, por lo tanto ya sabemos cuál va a ser, ya sabemos cuál es su perímetro, ¿correcto? Ya. La pregunta es, calcula en qué relación se encuentran los perímetros. Ya, hasta ahí sabemos cuál es por lo menos hasta ahí ya sabemos básicamente el ¿cómo se llama? El perímetro, ¿no?
perdón, uno de los lados del triángulo, entonces ya sabemos el perímetro del triángulo. Ahora nos falta conocer cuánto medirá el lado del cuadrado, ¿ya? Y del cuadrado sí es más fácil, pues, ¿no? Porque si yo tengo desde O hasta D, que es R, desde O hasta B, que es R, ¿ya? Si te das cuenta, mira el triángulo DBC, hasta el punto C. Ese triángulo DBC. Tú de antemano sabes, ¿no?, que estos dos lados son iguales, que BC con CD son iguales, por lo tanto tenemos acá un triángulo notable de 45 grados, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque tiene los dos lados de igual medida, es el único triángulo notable que tiene los dos catetos de igual medida, ¿ya? ¿Qué viene a ser? ¿No? ¿Cómo se viene a calcular? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? No, tal vez, quizás de repente. Si él es K, él viene a ser la hipotenusa, ¿qué viene a ser? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué viene a ser la hipotenusa? Constante por la raíz de 2, ¿sí o no? ¿O no? A ver, ¿quién me dice? ¿Sí o no? Ahora, pero de ese triángulo no es que lo estamos calculando, sino del triángulo AOD. ¿Observan el triángulo AOD? Si se dan cuenta, el triángulo AOD también tiene, pues, ¿no?, OA o AO, que viene a ser el radio. Desde O hasta D también viene a ser el radio, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? Radio raíz de 2. Acá es más fácil calcularlo, ¿ya? Correcto, porque sabes que es constante raíz de 2, la hipotenusa. Entonces, si este triangulito, el triángulo OAD, ¿no?, tiene cateto R, la hipotenusa es R raíz de 2. Y resulta que esa hipotenusa viene a ser el lado del cuadrado, y tú sabes que el cuadrado tiene los cuatro lados de igual tamaño. Entonces sería R raíz de 2, R raíz de 2, R raíz de 2, R raíz de 2. ¿Correcto? Mientras que del triángulo es R raíz de 3, R raíz de 3, R raíz de 3. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces lo único que haríamos sería de una vez calcular los perímetros. El perímetro para el triángulo, como el lado es R raíz de 3 por 3, porque son 3 lados, sería 3 veces R raíz de 3. Y del cuadrilátero, que su lado es R raíz de 2, como son 4 lados, lo multiplicamos por 4, ¿no? 4 raíz de 2R. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces se van las R's, obviamente, ¿ya? Y ya nos quedan los valores numéricos. Lo multiplicamos por la raíz de 2. ¿Por qué, profesor? Porque estamos racionalizando, ¿verdad? Para que se elimine la raíz de 2 que está abajo. ¿Correcto? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 4 por ese 2 vendría a ser 8. Arriba, ¿qué tenemos? 3 por la raíz de 3 por la raíz de 2. Raíz de 3 por raíz de 2, eso es raíz de 6, ¿verdad? Una sola raíz y se multiplica las bases. 3 por 2, 6. Sería 3 raíz de 6 entre 8 la respuesta. Esa sería la relación que hay entre el perímetro del triángulo y el perímetro del cuadrado, que están inscritos, ¿no? Que están inscritos en una misma circunferencia. ¿Correcto? ¿Ya? Igualmente, si hay alguna parte que no han entendido, vuelvan a, ¿no?, vean el video más tardecito y lo vuelven a analizar ahí paso a paso, ¿no? Cada cosita que estoy diciendo le van poniendo pausa para que vayan entendiendo dónde está. ¿Ya? Vamos al ejercicio número 8. El ejercicio número 8 también es interesante. Ya es el último que van a hacer ahorita acá conmigo. El número 9 y el número 10 lo van a desarrollar ustedes solos. ¿Ya? Como no me gusta que me hagan chistosadas, ¿ya? Ustedes saben que en las tareas todo es serio, ¿ya? Y ustedes saben que en matemática y en todos los cursos de ciencia lo que se revisa es el desarrollo, ¿ya?, el procedimiento, ¿ya? A mí no me interesa revisarles la respuesta, me interesa su desarrollo, su procedimiento, ¿no? Y como no me gusta que me hagan chistes en las tareas, pues ya no les voy a dejar un solo ejercicio que valga tanto puntaje, no les voy a dejar 2 ejercicios, ¿correcto? Como yo les voy a ayudar hasta desarrollar, hasta explicarle acá todo bien clarito, todo bien bonito hasta el ejercicio número 8, ¿ya? Todos los que me presenten la tarea hasta el ejercicio número 8,
ya obviamente desarrollado, ¿no? En el cuaderno tienen 12. Los otros dos ejercicios, el 9 y el 10, cada uno vale 4 puntos. No lo haces, te quedas con tu nota 12, ¿no? Si estás feliz con esa nota, ya pues cuestión tuya. ¿Correcto? Entonces los otros dos ejercicios valen 4 puntos cada uno. ¿Correcto? Ya depende de tu desarrollo, vuelvo a repetir, de tu desarrollo, no de tu respuesta, depende de tu desarrollo la cantidad de puntaje que obtengas. Ya yo voy a revisar el desarrollo que hagas. Entonces, a ver, analizamos el ejercicio número 8. Dice, en el siguiente gráfico te piden calcular el valor de x. Hay que observar este gráfico. Mira, el triángulo MBD tiene una circunferencia inscrita, ¿ve? ¿Sí o no? Y resulta que en los puntos de tangencia PQN, mira, ¿ves? Se está formando acá un triángulo AQD, ¿no? Acá se está formando un triángulo ACN y el lado AC tiene los puntos de corte P y Q. ¿Se dan cuenta? Y acá se está formando un triángulo rectángulo, mira, ve. Triángulo rectángulo APM, se está formando un triángulo rectángulo ACD. Eso quiere decir que el triángulo que hemos mencionado al inicio, MBD, es un triángulo rectángulo también, ¿sí o no? Porque si para la izquierda hay 90 grados, para la derecha también. Todo lo que estamos analizando. Acá hay 40 grados. Y sabemos que de un punto exterior, mira, para esta circunferencia, de un punto exterior cuando hay dos tangentes, porque son tangentes ya que le cortan en un solo punto, en P y en Q, estas dos líneas tangentes, quiere decir que estos dos lados son de igual tamaño. Que PB con BQ son de igual tamaño. Entonces ahí tendríamos un triángulo isósceles. Todo lo que a simple vista tú puedes observar y puedes ir calculando. Correcto. Podemos plantear, mira, que el ángulo X lo podemos calcular como la semisuma de los dos arcos, ¿sí o no? Que se van a formar ahí. Puede ser así, tal vez no. ¿Quién sabe? Vamos a ir analizando eso. Entonces dice, ¿no? Por propiedad, el triángulo PBQ, mira, el triángulo PBQ es isósceles, tal como les acabo de mencionar, por propiedad, eso lo sabemos. Entonces acá está, ¿ve? Le hemos colocado los dos lados iguales y si él es 40, falta 140 para completar los 180, como los dos ángulos también tienen que ser iguales, sería 70, 70. ¿Correcto? Luego dice, el ángulo BPQ, ¿dónde está el ángulo BPQ? BPQ, ya es igual al ángulo APM, es igual al ángulo APM, por ser opuestos por el vértice, ¿ve? Si él es 70 grados, el que está acá también es 70 grados. Y como él es 90, profe, entonces acá sería 20. Claro, ¿verdad? Dice, luego en el triángulo APM, justo ese triángulo que acabamos de mencionar, APM, este triángulo chiquitito, si ya hay 70 y acá hay 90, que hay 20, ¿no? Entonces la medida del ángulo PAM sería igual, más 70, perdón, sería igual a 90, 70 pasa a restar, vale 20. ¿Correcto? ¿Ya? Luego dice, en el triángulo rectángulo ACD, en ese triángulo rectángulo, si él es 20, profe, y acá hay 90, entonces este de acá vale 70. ¿Correcto? Todo lo que ya se va calculando. ¿Se dan cuenta o no? Solamente con pura observación. ¿Ya? Luego dice, el triángulo QDC es isósceles. ¿Por qué será isósceles el triángulo QDC? ¿Quién me dice? ¿Quién dice? Claro, profe, si en el punto Q, en el triángulo BPQ, acá hay un ángulo de 70 grados, profe, propuesto por el vértice L 70. Y como hemos descubierto que en el vértice C también es un ángulo de 70, entonces QCD, al tener dos ángulos de igual medida, profe, viene a ser un triángulo isósceles, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo que está aquí abajito? Pues si él es 70, 70, 140, él sería 40 grados, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Ya? Pero dice, por propiedad sabemos que QD es igual a DN, es igual a DN. Profe, ¿qué propiedad? Ya, solamente observa el punto D, ya, el vértice D, con esta línea. ¿Qué viene a ser esta línea? Tangente, profe, porque lo corta en el punto Q. Solamente lo toca en el punto Q a la circunferencia. Y esta otra, también tangente, porque también lo toca en el punto Q.
¿Y qué sabemos cuando tenemos un punto exterior y son dos tangentes? Las dos tangentes hasta su punto de corte con la circunferencia son de igual tamaño. Son de igual tamaño, ¿sí o no? Entonces, profe, si CD con DQ eran del mismo tamaño y ahora resulta que DQ es del mismo tamaño con DN, entonces CD con DN son de igual tamaño. Por lo tanto, el triángulo CND, que acabamos de mencionarlo, ¿no? El triángulo CND es un triángulo isósceles. Profe, y como acá hay un ángulo de 90 grados, y si ellos dos son del mismo tamaño, quiere decir que es un triángulo rectángulo de catetos iguales. Por lo tanto, estamos hablando del triángulo de 45-45. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, si sabemos que este ángulo mide 45 y que todo era 70, ya podemos calcular el valor de x, ¿sí o no? Porque x vendría a ser a todo, que es 70, menos la partecita que está acá, que es 45. 70 menos 45, 25 grados. Ya encontramos el valor de x. ¿Se entendió? Sí se entendió, profesor. Ya. Entonces, chicos, ya los demás ejercicios, el ejercicio número 9 y número 10, por favor lo desarrollan ustedes solos, ya. Desarrollan, por favor. Ya, vuelvo a repetir. Ya. Entonces, hasta aquí llegamos en este video.